Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento en que consideramos que va a ser de muchísimo valor para ustedes, para las pymes, en el que vamos a estar hablando precisamente acerca de cómo son ustedes las detonadoras de la reactivación económica que tanto necesitamos en el país. Para dar inicio, le cedo la palabra a la doctora Laura Iturbide, directora del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac, quien nos va a dirigir unas palabras. Muchas gracias, Ana Paula. Pues muy buenos días. Encantada de estar aquí en este panel de Acelerando Jalisco y encantada de este tipo de programas que nos unen a tres sectores muy importantes para el país: el sector privado, el sector académico y el sector gubernamental, uniendo fuerzas en este proyecto muy importante de reactivación económica que nos ocupa. Debo dar las gracias por la participación de Sergio Ríos, director general de Atracción de Inversión de la Secretaría de Economía de Jalisco, de Catalina Betancourt, ella es vicepresidente de Asuntos Corporativos de Philip Morris México, de Javier Campos, vicepresidente ejecutivo de Fundación Wadhwani, y de Alfredo Nava, director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac, México. Sean ustedes bienvenidos para dar este kickoff de este programa que seguramente será muy exitoso. Y a continuación, Ana Paula, te pido una breve semblanza de cada uno de los participantes. Gracias. Por supuesto que sí, doctora, muchas gracias. Como mencionaba, tenemos con nosotros a Catalina Betancourt. Ella es vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Philip Morris México. Con 15 años de experiencia en la compañía, ha liderado el área de Asuntos Corporativos de Philip Morris México. Su misión y reto principal es consolidar el camino a un futuro sin humo a través de un diálogo constante con autoridades, líderes de opinión y con medios de comunicación. Catalina se unió a Philip Morris en 2006 como analista de asuntos corporativos en Colombia. En 2012 asumió el cargo de gerente de comunicaciones y contribuciones para la región de América Latina y Canadá con base en Nueva York. 2 años más tarde fue nombrada gerente de asuntos regulatorios para la misma región. Su amplia visión diplomática y espíritu emprendedor, además de su impecable organización y capacidad de adaptabilidad a diferentes circunstancias, hacen de Catalina Betancourt un baluarte de la empresa. Catalina, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí, Ana Paula. Muchas gracias por la invitación. También tenemos a Sergio Ríos, él es director general de Atracción de Inversión de la Secretaría de Economía de Jalisco. Él es economista y administrador mexicano con títulos en Master in Business Administration por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y un Master in International Management por la Universidad de Boston, Campus Londres, Inglaterra, y diversos diplomados especializados en finanzas, inversión extranjera y comercio exterior. Su trayectoria en la función pública incluye la colaboración en el Banco Nacional de Comercio Exterior, desempeñándose como consejero comercial titular en diversos países, entre otras destacadas posiciones. En el sector privado se desempeñó como vicepresidente de Asuntos Corporativos, relación con inversionistas y con la comunidad para la empresa minera canadiense Great Panther Silver. Asimismo, fue director ejecutivo regional de ProMéxico, cubriendo 7 estados del centro y costa oeste con base en Guadalajara, Jalisco. Actualmente se desempeña como director general de proyectos de inversión en la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco y también ha sido profesor de licenciatura, diplomados y maestrías en materias relacionadas con comercio exterior e inversión extranjera en diversas universidades. Sergio, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias y muchas gracias que me den la oportunidad de que promovamos Jalisco. También tenemos con nosotros a Javier Campos, él es vicepresidente ejecutivo de Fundación Wadhwani. Como líder de esta organización en Latinoamérica, tiene el mandato de articular y ejecutar la visión de la organización para convertirla en el catalizador de la región, que la región necesita para crear millones de empleos y cambiar vidas. Con 25 años de experiencia, es especialista en la creación y expansión de empresas a nivel global. Desarrolló prácticas como Product Management, Marketing, Manufactura, entre otras, en Europa, América Latina y Medio Oriente. Está muy enfocado en la creación de valor, gestión del talento y establecimiento de estrategias para el crecimiento exponencial. Como emprendedor, ha sido fundador y cofundador de emprendimientos en diferentes sectores como movilidad, salud y energía, diseñando e implementando soluciones tecnológicas con ventas acumuladas en millones de dólares.
Es ingeniero electrónico y comunicaciones por la Universidad Iberoamericana. Tiene un diplomado en marketing por el ITAM y posgrado por la Kellogg School of Management. Javier, bienvenido. Ana Paula, buenos días. Gracias por la presentación y por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Y tenemos a Alfredo Nava. Él es director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, México, con una amplia experiencia en la educación superior y en la educación en línea. Estudió la licenciatura en Economía en la Universidad de Anáhuac y cuenta con estudios de doctorado en Administración, también por la Universidad de Anáhuac, y es maestro en Economía por Claremont Graduate University en Estados Unidos. Adicionalmente, es miembro del Consejo de Administración de Superlife y Alcoinox, miembro del Comité de Finanzas de la Fundación Bringas Hagenbeck y mentor de Endeavor, así como consultor de empresas familiares. Alfredo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Ana Paula. Creo que va a ser un gran foro. Agradezco mucho a Sergio, a Catalina, a Javier. Después de los currículums, ya hasta nervioso me puse, pero creo que vamos a hablar muy bien, ¿no? del crecimiento de las pymes y encantado de estar aquí. Muchísimas gracias, Alfredo. Y pues entrando en materia, todos sabemos que el 2020 fue un año complejo para las pymes. Ya estamos en 2021. Es momento también de dar una vuelta a la narrativa. Y por eso me gustaría preguntarles, ¿cuál consideran ustedes que es el rol que deben de jugar las pymes en la reactivación económica del país? Si gustan, comenzamos con Catalina, por favor. Gracias, Ana Paula. A ver, vamos con datos. Yo creo que hay que hablar con algo de datos. Cuando uno se fija en los números que nos presenta el INEGI, nos damos cuenta que, a pesar de, como bien dices, el 2020 fue un año muy complicado para las pymes, cerca del 80% de estos establecimientos pequeños y medianos lograron sobrevivir ese año. Además de eso, en ese mismo periodo de tiempo, sabemos que nacieron cerca de 600,000 nuevos comercios con características similares. Y pues eso que nos dice, eso pareciera que no es una coincidencia, nos está hablando de alguna manera de una capacidad de adaptación y una flexibilidad que tienen por su misma naturaleza las pymes, que las hace especialmente móviles en entornos complejos como el que nos presentó la pandemia. Y eso, cuando lo comparas con la complejidad de las empresas grandes, hace que tengan una ventaja competitiva y comparativa muy importante. También sabemos que en México las pymes son responsables de la generación de cerca del 79-80% del empleo, responsables de la generación de más o menos el 60% de la producción, que equivale casi al 23% del PIB nacional. Cuando te das cuenta de las dimensiones que representan las pymes en el país, pues ahí está el tejido económico, ahí es donde está el tejido social y de alguna forma la base de la economía mexicana. Esas cifras hablan por sí solas. Y lo que nos damos cuenta aquí es que el trabajo entonces consiste no en que las pymes sobrevivan, todo lo contrario, se trata de que las pymes logren estar consolidadas y crezcan, porque es a partir de ese crecimiento que vamos a lograr tener una economía más estable. Ahora, cuando uno piensa en cuáles son los focos en los que podrían mejorar las pymes, seguramente, pues tiene que ver con lo que se ha hablado ampliamente en distintos espacios. El tema de la digitalización va a ser clave. Por el otro lado, el tema de entender las tendencias de consumo, profesionalizar algunas de las áreas de conocimiento dentro de las mismas organizaciones, el tema de la liquidez, son como los retos que siguen estando presentes y en los que definitivamente se debería trabajar. Ahora, hay dos elementos fundamentales que también hacen que las pymes, más allá de su contribución económica, tengan un impacto social que va mucho más adelante. Y son dos elementos fundamentales. El primero tiene que ver con su capacidad de redistribución de la riqueza. Al estar enclavadas en lugares donde normalmente no está la empresa grande, las pymes tienen la capacidad de una derrama económica en sectores de la sociedad que normalmente no están expuestos a la derrama generada por empresas grandes. Y por el otro lado, eso mismo se constituye en un motor enorme para el desarrollo regional. Cuando pensamos en esas características, además de las condiciones de flexibilidad, de adaptabilidad de las que ya hablé, pues nos parece que el potencial de las pymes para realmente mover adelante la agenda económica del país es todo. Sabemos además que son el motor de la recuperación en la crisis económica, pues porque vimos que son generadores de empleo. Y en la medida en que hay empleo, pues hay ingresos para las familias, hay dinámicas de consumo mucho más atractivas para una economía que está consolidándose. Al final, para mí el mensaje es,
Pymes sólidas y formales generan empleos sólidos y estables, y es a eso lo que le estamos apostando en Jalisco y en México. Buenísimo, Catalina. Sin duda, varios comentarios muy importantes. Sergio, me gustaría saber tu opinión al respecto. Muchas gracias y obviamente yo tengo que hablar desde el punto de vista de Jalisco. Y entonces parto con algo. Nosotros en Jalisco ya recuperamos el empleo que teníamos antes de la pandemia. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque otros estados están sufriendo y yo creo que nosotros esa parte ha sido muy importante. Y este empleo, pues obviamente es principalmente de pymes. Yo coincido con Catalina de que tenemos que tener cierto tipo de nuevas estrategias de esta nueva realidad. Y una de estas nuevas estrategias, nosotros como Jalisco le hemos basado en dos aspectos. Uno es la digitalización, que obviamente las empresas tienen que inmiscuirse, las pymes, especialmente en lo que es digitalización, ya sea para inventarios, ya sea para e-commerce, ya sea para cualquier tipo de proceso, tanto de pymes industriales como de pymes de comercio. Entonces creo que eso nos ha estado funcionando bien. Y si me preguntas por qué nos ha funcionado bien en Jalisco, yo creo que porque tenemos una base tecnológica muy fuerte. Es decir, Jalisco se le conoce como el Silicon Valley de México, por la cantidad de empresas que se han asentado, tanto nacionales como internacionales, como inclusive spin-off, y que muchas de estas ofrecen soluciones muy interesantes para que las empresas se puedan digitalizar. Entonces yo creo que es un aspecto muy importante para las pymes. Otro aspecto muy importante es que nosotros en plena, vamos a decir, crisis, lanzamos un programa que creo que es muy significativo de desarrollo de proveedores. Si bien las empresas chicas, vamos a decir, no tenían la posibilidad de crecer per se en su mercado, las empresas grandes sí crecían. Y lo podemos ver, por ejemplo, con las cifras de atracción de inversión extranjera que tuvo Jalisco el año pasado, que nos coloca en tercer lugar a nivel nacional y que crecimos en inversión en 38%. Pero estas inversiones grandes necesitan de proveeduría. Estas inversiones grandes necesitan de una base de pymes locales que te permitan a ti seguir creciendo. Entonces lanzamos un programa muy interesante en el cual las empresas grandes podían poner sus requerimientos de proveeduría para que entonces empresas pymes pudieran empezar a crecer. Entonces yo creo que estos dos aspectos, el de digitalizar a las pymes y por otro lado, el incluirlas en lo que se ya hace conocer muchas veces como cadenas globales de valor, aunque sean pequeñas, y no estoy hablando que van a ser el proveedor grande de la empresa, pueden ser el proveedor del proveedor del proveedor, eso los ha ayudado mucho a que las empresas pymes estén, vamos a decir, desarrollándose y estén como consolidándose dentro de esta pandemia. Ahora, este tipo de aspectos y este tipo de estrategias no son estrategias solamente pandémicas, por así decirlo. Son estrategias que tienen que seguir, o sea, ya supimos el camino, ya sabemos por dónde van, ya sabemos qué es lo que necesita, entonces, ¿qué es lo que sigue? Y si tú me dijeras en qué van, bueno, pues ya pasamos digitalización 1, ahora tenemos que irnos a digitalización 2. Y creo que eso es muy importante. ¿Cuál es el paso que sigue en este aspecto? Y sobre todo en cadenas globales de valor o en proveeduría de las grandes empresas, creo que otro aspecto muy importante es cómo ayudamos a que esas pymes crezcan, se consoliden y sean proveedores constantes de las grandes, ¿no? Ahí está, cumplí con mis 3 minutos. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Sin duda muy interesante y ya podemos platicar un poco más acerca de lo que han estado haciendo en Jalisco. Javier, me gustaría que me contaras un poco la perspectiva que tienen desde Fundación Wadhwani. Gracias, Ana Paula. La verdad es que me encanta lo que comentaba Catalina con los datos y lo que decía Sergio desde la visión del gobierno. La verdad es que ese tipo de paneles nos permiten tener las visiones tanto de iniciativa privada, de gobierno, eventualmente hablaremos de la academia, y me encanta estar en esta discusión porque voy a aportar algo que normalmente no se habla, que es un poquito desde la filantropía y un poco desde el impacto social. Y yo quiero empezar hablando para completar lo que comentaban hace un momento, con un poquito una provocación y una analogía. Si bien Catalina comentaba con datos que las pymes, pues son la columna vertebral de las economías y siempre se maneja eso en cualquier discurso, yo siempre las he visto como, además de la columna vertebral, como el corazón de las economías. Sin las pymes, la economía no funciona. No hay empleos, no hay derrama económica, no hay movilidad social, no hay nada.
en ninguno de los estados. Sin embargo, necesitamos que el corazón, haciendo la analogía del cuerpo, se comunique con el cerebro para que pueda funcionar. Los empresarios de las pymes, los dueños de las pymes, necesitan desarrollar, justo como comentaba Sergio, una serie de habilidades que les permitan entrar a nuevos sectores, a nuevos mercados. El tema de la digitalización es un tema muy particular, pero hay otros, como comentaba Catalina, el tema acceso a capital, una serie de temas interesantes. Y nuestra perspectiva, como esta cuarta pata en este panel, es justamente apoyar a que las pymes puedan ser no solo más fuertes, sino más inteligentes. Entonces estamos convencidos que cuando un empresario entiende a través del manejo de data, al manejo de información, no solo de sus clientes, de su mercado y de sus competencias, pero también de su propia empresa, se sorprenderían saber cuántas pymes no entienden lo que pasa dentro de sus paredes. Lo que queremos hacer es ayudarlos a que entiendan que deben ser más inteligentes también hacia adentro, que entiendan qué pasa en sus empresas y así no solo ser más fuertes, sino más inteligentes. Y hablaremos en un momento más, un poquito más a detalle, pero creo que es fundamental complementar esto con crear pymes y empresarios mucho más inteligentes para afrontar esta recuperación que se nos viene, ojalá de forma inminente. Sin duda alguna, Javier, muchísimas gracias. Alfredo, perdón por dejarte al final porque va a ser complejo, pero cuéntanos, ¿tú qué piensas? No, mira, y gracias, Ana Paula. Creo que al revés, me ayuda mucho los tres comentarios que han estado antes de lo que yo voy a decir. Fíjate, solo agregaría, ¿no? El 52% del PIB nacional lo producen las pymes, ¿no? Entonces, eso agrega, digamos, a las estadísticas que Catalina estaba diciendo y que Sergio, pues bien dice lo que está sucediendo en Jalisco, y Javier, ¿no? Desde Guatuani, pues o sea, el cómo desde la sociedad civil se necesita hacer una conexión muy correcta y muy puntual de las cosas que suceden. Y desde Ashoka, perdón, ya estaba yo cambiando pero lo que puedo ver es lo siguiente, es decir, viene una de las crisis más grandes que han sucedido, por lo menos en las estadísticas que tenemos, desde que medimos el PIB en nuestro país y a nivel mundial, ha sido algo devastador. Pero lo que se está diciendo justo, ¿no? Hubo muchísimas pymes que sobrevivieron y muchísimas pymes esas que sobrevivieron y las nuevas que surgen como una especie de evolución adaptativa, ¿no? Es decir, quienes sobreviven y quienes se adaptan o quienes se regeneran o quienes empiezan un nuevo negocio, tienes que pensar en un nuevo modelo de negocio mucho más tecnológico, mucho más adaptado a la cuarta revolución industrial y con efectos donde la productividad crece, ¿no? Y entonces lo que está sucediendo es que parece que hay unas pymes regeneradas con mucho mayor competitividad. Y no en todos los sectores, claro, porque además se sabía, las pymes desde antes, desde que empezó el primer gran encierro y empezó apenas la pandemia desde marzo del año pasado, se sabía que quienes le iban a pasar más difícil eran aquellos que tenían menos dinero ahorrado, que tenían menos capacidad de evolución y adaptarse, que tenían menos forma de trabajar a distancia o hacer home office o vincularse, digamos, con quienes atienden a través de en línea. Y se sabía que las empresas grandes, que tienen flujos normalmente a nivel internacional, que tienen la capacidad de trabajar desde casa y tener inversión, pues podrían ser las que más sobrevivieran. Entonces, las pymes son importantísimas y la regeneración que ha habido a mí se me hace algo muy interesante. Valdrá la pena luego hincarle el diente, hacer más investigación, profundizar muchísimo más en los modelos de negocio. Pero el promover, digamos, que las pymes sean las que impulsan en la economía, pues es una naturaleza de la economía mexicana, donde aportan al 52%, pero terminan siendo, si sacáramos en números, pues son la mayoría de las empresas en nuestro país y son las que tienen que evolucionar. Y yo creo que aquellas que han sobrevivido van a salir más fuertes y por lo menos con temas digitales que nos hacen más competitivos. Muchísimas gracias, Alfredo. Sergio, ya nos empezabas a comentar un poco acerca de cuál ha sido la estrategia que se ha seguido en Jalisco para apoyar a las pymes del Estado durante esta pandemia.
pero si nos pudieras comentar un poco más a detalle cómo lo hicieron, o sea, cómo pueden ustedes hablar de que son este caso de éxito en el que ya recuperaron el empleo efectivo, y también hacia dónde va la cosa, qué es lo Sí. qué planes tienen. Mira, yo aquí tomaría dos comentarios, el de Javier y el de Alfredo. Eso que dice Javier, que dice, ¿sabes qué? Las empresas se volvieron más inteligentes. Y Alfredo dice, las empresas se transformaron. Yo creo que eso fue una de nuestras prioridades que hicimos como gobierno estatal al sacar dos programas muy agresivos. Uno se llamó Reactiva tu negocio y otro que se llamó Reinicia tu negocio, que el objetivo era eso, tratar de ver de dónde le dolían a las pymes para tratar de hacerlas sobrevivir. Pero esa sobrevivencia no era te voy a apoyar para que sobrevivas, sino te voy a apoyar para que inventes algo nuevo, para que tengas un giro nuevo. Si eras un restaurante, ¿por qué no haces hora delivery? Si eras una empresa que estaba haciendo, vamos a decir, un salón de belleza, ¿por qué no haces salones de belleza en casa? ¿No? Cosas así. Entonces, aquí lo que vimos, y creo que es algo que lo que se revelaría Alfredo, es mucha creatividad. Mucha creatividad de cómo las pymes ante una situación adversa se empezaron a transformar. Se empezaron prácticamente a decir, puedo estar dentro del mismo giro de negocio o puedo revolucionar. Y creo que eso fue una parte muy importante porque por un lado tenías la actitud, vamos a decir, de las empresas, y por otro lado tenías la actitud del gobierno que decías, ¿y cómo te ayudo para esa nueva, vamos a decir, evolución mental que tienes? Entonces eso fue algo que nos ayudó mucho para ir sentando las bases y poder que las empresas fueran desarrollando. Tuvimos también, yo creo que otra cosa muy crítica que sí tuvimos y muy importante es que seguimos nuestros propios parámetros de semáforos en el estado. Tuvimos 3 cortes muy fuertes aquí en Jalisco, en el cual sí tuvimos confinamiento, etcétera, pero realmente estaban muy bien razonados del por qué. Entonces creo que ese razonamiento del por qué nos ayudaba mucho a entender por qué teníamos que estar en casa, por qué no podíamos salir, y las propias empresas lo entendían. Entonces creo que todos estos factores, empresas muy creativas, gobierno muy proactivo, y realmente tener una prevención muy importante en la parte de la pandemia, te ayuda a que realmente la reactivación económica sea mucho más rápida. Ahora, ¿qué sigue? Pues es como yo decía, si ya pusimos digitalización 1, va a seguir digitalización 2. Si ya empezamos con desarrollo de proveedores, vamos a seguir con desarrollo de proveedores 2. Si ya las empresas, vamos a decir, supieron el camino de cómo recuperarse y entrar a nuevos giros de su propio negocio, ¿cómo los apoyamos? Entonces, todo nuestro programa de trabajo para este año y el año próximo es eso. ¿Cómo ayudamos a las empresas a que lo que han logrado en una época muy difícil puedan ahora sí que consolidarlo y crecerlo y desarrollarse como deben, ¿no? Entonces, en eso estamos muy contentos porque realmente, digo, he de destacar que Jalisco es de los estados que tiene pues prácticamente 22 sectores industriales. Entonces, ante eso te puedo decir que pues no tenemos un parámetro, por decir, tengo pura industria automotriz, ¿no? Tengo desde industria de la joyería, alimentos, tengo industria de invernaderos. Entonces, vamos a decir, no podemos sacar un programa estandarizado. Tenemos que sacar un programa en base a las características y necesidades de cada uno de los sectores para que entonces en ese momento nosotros podamos ayudarlas a lo que viene principalmente en el 2022. Súper interesante, Sergio, muchas gracias. Catalina, llama la atención que ustedes, al ser una empresa global, hayan considerado sumarse a iniciativas que apoyen a las pymes del estado de Jalisco, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poco la razón detrás de esta búsqueda de alianzas para apoyar a las pymes? Pues yo lo que te diría, Ana Paula, para empezar es, bueno, Sergio se me adelantó un poco y creo que tiene toda la razón. Piensa en una empresa grande como nosotros, como si fuera un elefante, y las pymes como si fueran gacelas que tienes alrededor. Para que nosotros logremos mejorar procesos, para que nosotros logremos agilizar algunos de los temas, necesitamos el apoyo de las pymes para poder mejorar el entorno en el que estamos invirtiendo. Yo siento que, primero, ¿por qué nos metemos en este proyecto? Bueno, evidentemente porque Jalisco es nuestra casa. Nuestra planta más importante de manufactura en América Latina está en Zapopan. Y eso hace que pues haya una corresponsabilidad natural con el desarrollo del Estado. Pero por el otro lado, y desde la lógica más empresarial, con un entorno próspero y seguro, la estabilidad para nuestro negocio está garantizada.
Y lo que nos interesa a nosotros es un negocio de largo plazo. Creemos que el entorno del emprendimiento es el ambiente perfecto para que haya innovación. Y estamos absolutamente convencidos de que esos procesos internos que tenemos nosotros siempre pueden mejorarse cuando se le introducen elementos de innovación que normalmente importamos del mundo exterior. Importamos, quiero decir, de las pymes y de las pequeñas empresas a nuestra operación normal. La mejora continua es parte, digamos, del ADN de la compañía, pero no somos la única. Son la mayoría de las empresas grandes las que permanentemente están viendo cómo mantenerse vigentes. Y lo que nos hemos dado cuenta es que si para nosotros lograr un proceso innovador dentro de la compañía se toma 8 meses, 12 meses, cuando intentamos explorar en el entorno cercano con las pymes y emprendimientos que hay alrededor, normalmente encontramos resultados mucho más rápidos, que es mucho más fácil incorporar, porque afuera, como te digo, se mueven mucho más rápido. Les comparto un ejemplo concreto de Philip Morris. En este momento en Bolonia tenemos nuestra planta más importante de producción y manufactura de productos de tabaco calentado. La razón por la que terminamos construyéndola y haciéndola en Bolonia fue porque había una red de convenios académicos y con pequeñas empresas alrededor que garantizaban que Bolonia iba a contar con el talento, digamos, en materia de ingeniería de punta al mejor nivel que se podía encontrar. Esas decisiones de negocio se toman pensando no solamente en dónde pongo mi planta, sino dónde está el entorno propicio para que mi planta se nutra de esos convenios académicos, de ese expertise que se está dando, de ese entorno innovador. Y de alguna forma lo que queremos empezar a replicar en México es ese ejercicio que se hizo en Bolonia, pero trayéndolo a Jalisco. Si te fijas en la historia de Philip Morris, pues no es la primera vez que nos metemos en un programa de esta naturaleza. De hecho, venimos trabajando con la NAWAC hace rato, hace ya algunos años, pero además de eso también hemos trabajado con la Universidad de Guadalajara el tema de incubación de proyectos de innovación. Muchos de esos proyectos muy encaminados a mejorar nuestra huella ambiental. Obviamente como compañía trabajamos con crowdfunding, con crowdsourcing, trabajamos con esas herramientas que nos permiten, como les decía, aprovechar el entorno innovador y ese semillero que existe alrededor nuestro para tratar de incorporarlo en nuestros procesos. Lo que queremos como empresa es poder ser ambidiestros. Con nuestra mano derecha, digamos que ya la tenemos más fuerte, esa mano derecha sigue llevando nuestro negocio como ya lo sabemos llevar. Con la mano izquierda estamos permanentemente tratando de retar nuestros procesos internos, mejorar mucho de lo que hacemos, incorporar innovación para mantenernos vigentes y no convertirnos en un elefante pesado que no puede ni moverse ni adaptarse al cambio. Obviamente en este proceso pues reconocemos que no somos expertos en la materia y muchas veces, como es el caso actual, pues tenemos que aliarnos con aliados estratégicos que nos permiten llegar a ese entorno de pymes. Por eso trabajamos en este caso con la Universidad de Anáhuac y pues con la aceleradora Acelera y la Fundación Watwani, que nos ayudan, digamos, a entender el entorno en el que nos estamos moviendo, porque pues el expertise está allá afuera. Entonces yo creo que este es uno de los programas que nos permite garantizar la sustentabilidad de la compañía en el futuro, y esa es la principal razón por la cual estamos aquí. Buenísimo, Catalina. Hablando un poco acerca de la Fundación Wadhwani, Javier, hablar de pymes es, sin lugar a duda, pues hablar de empleos, ¿no? Ya sea la generación de empleos y también el año pasado pues tuvo una fuerte relación con la pérdida de los mismos. Y sabemos que la generación de empleos de calidad y la preservación de estos empleos pues es la prioridad de la Fundación. Ante la cantidad de empleos que se han perdido en este último año, desafortunadamente, ya sabemos que Sergio ya nos comentó que Jalisco es ahí la excepción, pero es una realidad en el país. ¿Cómo pueden las pymes cambiar esta narrativa? Gracias, Ana Paula. La verdad es que el tema de la narrativa es mucho más compleja de lo que uno pensaría, pero antes de entrar al tema de la narrativa, quiero hacer un breve paréntesis de qué hacemos como fundación para que quede claro quien nos está escuchando. La fundación tiene como mandato acelerar las economías de los países emergentes a través de la creación de empleos de alto valor. Y esto lo hacemos a través de iniciativas, emprendimiento, como el emprendimiento, la implantación de competencias para la empleabilidad y la innovación. Durante ya casi 20 años hemos trabajado más en la parte de emprendimiento e innovación. El año pasado, hasta pre-COVID, lanzamos un programa para la aceleración de las pymes.
Justo cuando estábamos en este proceso de la creación de este programa que se llama Advantage, se nos vino el COVID encima y decidimos acelerar nuestra misión desarrollando o escalándonos internamente como organización para atender a cientos, si no miles de pymes. Nosotros creemos, ya después del tema del COVID, nosotros, y entrando a tu pregunta, nosotros creemos que las pymes están llamadas a ser la fuerza motora de la reactivación y de la selección de los países. No hay otra opción. Las pymes están llamadas a ser, es el mandato de las pymes, es el llamado, ser la fuerza de reactivación y de aceleración de las economías. ¿Cómo lo van a hacer? Esa es la gran pregunta. Sergio ya comentaba un par de temas como digitalización y desarrollo de proveedores. Pues sí, el tema es que las pymes el día de hoy se enfrentan a una situación de definir si tienen que competir, si tienen que colaborar, si tienen que expandirse, si tienen que consolidarse. Es muy compleja su situación. Y es por eso que trabajamos desde hace ya un par de años con la NAWAC en desarrollar justamente programas que ayuden a los emprendedores, tanto de etapas tempranas como a pymes, del lado pequeño hacia mediano y grande, a entender qué tienen que hacer y instalarle las capacidades para que como empresarios puedan convertirse en empresas inteligentes. Actualmente trabajamos en México, India y Brasil con este programa. Ya durante la pandemia intervenimos a más de 400 pymes en diferentes partes del país. La narrativa se cambia desde el empresario. Hace un momento comentaba que necesitamos instalar habilidades en los empresarios y en sus equipos de trabajo. Es la única forma en la que vamos a poder transformarlos. Y es lo que nosotros ofrecemos a las pymes de México. Seleccionamos un grupo de pymes, trabajamos con los empresarios, instalamos equipos de ejecución y tenemos toda una maquinaria que les permite no solo entender sus empresas con un proceso de diagnóstico sumamente profundo, sino que generamos un plan de transformación muy específico que los va a llevar, como comentaba Sergio, literalmente una receta de cocina. Mira, tú tienes que digitalizar, bueno, pues tienes que hacer esto, luego esto, luego esto, del 101 hasta pasar a la etapa de implementación profesional por parte de las pymes. Queremos crear pymes inteligentes, queremos que las pymes sean fuertes y que puedan entender que ellas son el motor del crecimiento del país. Nuestra intención es, iba a ser un ejemplo, cuando yo era soltero me soltaba cualquier tipo de carne en un sartén y luego le echaba el queso para que todo se pegara. Pues queremos ser ese queso que pegue todas las iniciativas, que pegue la academia, que pegue el gobierno, que pegue la iniciativa privada, para que pueda funcionar y que sepa mejor este platillo. Es la única forma, colaborar, aprender y crecer. Buenísimo, Javier, muchas gracias. Alfredo, la universidad tiene desde hace más de una década su aceleradora de negocios, ¿no? ¿Por qué considera la universidad el apoyo a las pymes como una prioridad y qué se ha hecho durante esta pandemia para apoyarlas? ¿Podrías contar un poco más? Nada más tu micrófono. Ya me iba a arrancar sin micrófono. Sí, gracias, Ana Paula. Mira, lo que pasa es que como universidad, acuérdate que las universidades, pues a fin de cuentas tienen una misión de hacer investigación, docencia, pero también hay un compromiso, una misión, una razón de ser también de buscar el bien de toda la sociedad a través de diferentes actividades de educación continua, de extensión, de todo ese tipo de actividades que es luego en inglés le dicen el outreach, ¿no? El cómo se vincula hacia con la sociedad. Y entonces con esa misión, desde hace varios años la universidad abrió la aceleradora. En un inicio era una aceleradora muy particular que trabajaba en responsabilidad social empresarial y que a través de empresas grandes, esto que decíamos, que ahorita Catalina decía, oye, elefantes y gacelas y demás, a través, en ese ecosistema empresarial de un cierto tamaño, trabajábamos con empresas grandes para ayudar a que pymes se vincularan en cadenas de valor. Y se trabajó en esas cadenas de valor en el sector energético, en temas ecoeficientes, y la idea era, y sigue siendo, digamos, hacer esa vinculación para que las cadenas de valor a través de las pymes pues se genere un valor más grande, porque uno de los principales retos
y por eso What One es importante. Uno de los principales retos es que luego las pymes no generan el valor agregado suficiente como para que en realidad se genere riqueza, sino que terminan siendo temas de subsistencia. Entonces, lo que necesitas es tener pymes que generen un valor agregado muy grande para que sean suficientemente competitivas y que ese valor agregado ayude y tenga un impacto positivo multiplicador en la sociedad. Y entonces, también la aceleradora evolucionó y ha evolucionado ahora un tema mucho más moderno de metodologías ágiles, de tratar de escalar lo más rápido posible las empresas para que el escalar me refiero a que generen un valor agregado muchísimo más alto del que normalmente generan, para poder generar esa riqueza que es importante, ¿no? Y de ahí la importancia de Acelerando Jalisco, ¿no? Es decir, esa vinculación que nos trae el día de hoy aquí justo busca el acompañar a ese valor agregado de las pymes. Y también, pues, a ver, para redondear, ¿no? Se han trabajado con 12 pymes, se empieza a trabajar con otras 8, pero si se convierte en una metodología que se puede replicar, pues terminas interviniendo a muchísimo más unidades de negocio a lo largo del tiempo. Y más allá, que ese es otro tema de una vinculación mucho más abierta, es con What One y con Santander, se hizo un vínculo que se llama Alianza por la Continuidad, y ahí son webinars, y estos webinars pues hablan de planeación estratégica, de capital humano y recursos humanos, que son importantísimas para las pymes, de la digitalización y la era digital y cómo funcionan los modelos de negocio digitales, de mercadotecnia, de comunicación y de otros muchos temas, en los cuales de más de 1,600 pymes han entrado y se capacitan y demás. Entonces, puedes hacer desde impactos muy pequeños con la aceleradora de alguien que llega y ve un webinar y a lo mejor ahí le hace un eureka donde cambia su negocio, o una intervención muchísimo más profunda para lograr esa continuidad. Y creo que como sociedad tenemos ese gran reto de generar un valor agregado muchísimo más grande. Buenísimo, Alfredo, muchísimas gracias. Ahora ya han platicado un poco al respecto de esto, pues básicamente los 4, ¿no? Pero tenemos aquí, y por eso me encantan este tipo de paneles, representantes del sector público, sector privado, asociaciones sin fines de lucro, academia. La pregunta de cierre, ya aprovecho para invitar a las personas que nos están viendo a que nos puedan ir dejando sus preguntas en la caja de Q&A. Pero para ir cerrando, me gustaría preguntarles por qué consideran relevante la alianza entre diferentes sectores y diferentes actores del país para conseguir no solamente una recuperación económica, sino una recuperación económica sostenible. Si les parece, iniciamos con Alfredo para cambiar un poco el orden de las ponencias. Yo ya me había relajado, dije, ahorita voy al final y ya, pero bueno, ya que me ponen ahorita en el paquete, fíjate, desde hace algún tiempo se hablaba de 3 hélices, ¿no? De desarrollo y de crecimiento, y ahora están en este tema de las 4 hélices que hoy aquí estamos representados, ¿no? Estamos representados una empresa, como es Philip Morris, el gobierno de Jalisco, está la Fundación What One que representa a la sociedad civil, y aquí está la Universidad de Anáhuac, y este tipo de comportamientos lo que hacen es que tú lo que dices es, oye, mira, hay grandes retos en el mundo, ¿no? Es decir, los grandes retos y se acentuaron con la pandemia, ¿no? Obviamente hay grandes retos de subir a un porcentaje importante de la población a la productividad mundial, existen grandes retos en que la participación del PIB y la participación del valor agregado se derrame en diferentes sectores de la población y que no nada más quede concentrado en unos cuantos. Existen grandes retos también en pues, un analfabetismo digital y un analfabetismo real, donde lo que tratas de buscar es cómo le haces para ser más competitivo y para trabajar. Y la manera en que las sociedades se pueden desarrollar de manera más genuina es a través de un libre mercado y de una competitividad y del mercado donde se puedan hacer transacciones, donde se valoran esas transacciones y se tiene también un compromiso y un Estado de Derecho en el cual se pueden hacer las cosas. Entonces, pues tenemos estas alianzas
son de suma importancia, porque por sí solo cada uno, pues no logramos, no logramos más, ¿no? Y entonces lo que se busca es generar un interés de alguien que tiene una pyme y que está buscando ayuda, y que a la mera hora muchas veces estás ahí solo, ¿no? Tratando de tomar decisiones, y normalmente a quien conoces son a tus clientes y a tus proveedores, y no puedes buscar este tipo de cosas. Y entonces estos 4 componentes, el gobierno, empresas grandes, la sociedad civil a través de fundaciones y las academias, debemos de generar esa cohesión para generar esa ayuda y ese desarrollo que tanto necesitamos en nuestro país y a nivel mundial. Javier, ¿qué opinas? Sí, la verdad es que esto de las 4 hélices es un tema que ya no podemos escapar. Desde nuestra perspectiva como fundación, aunque nosotros vivimos de un fideicomiso que colocó nuestro fundador, Ramesh Wadhwani, y nuestro alcance es limitado en el sentido que pudiéramos estar trabajando con 100, 200, 1000 empresas al año. Sin embargo, necesitamos llegar a millones de empresas. La única forma de llegar es a través de alianzas como la academia para validar nuestros modelos, alianzas con la iniciativa privada como Philip Morris para permitir entender las necesidades de grandes corporativos y ayudarlos a mejorar sus cadenas de valor, por ejemplo, sus cadenas de proveedores, y ayudar a las pymes que entren en esas cadenas. Y sin duda a través del gobierno, secretarías de Economía y de Innovación, que nos permitan entender los planes a largo plazo de los gobiernos. Nosotros creemos en un indicador que es el Employment Elasticity, que se refiere a la variación, la elasticidad del empleo en proporción a la economía. Nosotros creemos que cada vez que la economía crece, se generan más empleos. En México no ha sido así el caso. Y evidentemente, durante la pandemia menos. Si bien hay recuperación, y felicito evidentemente a Sergio, al gobierno de Jalisco, que han hecho un trabajo literalmente excepcional. Por ahí hay un par de ciudades más en el país, pero el país nos necesita, y nos necesita coordinados a estas 4 hélices. Nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces tenemos que ser justamente quienes motiven ese tipo de programas. Estamos listos para impactar a empresas del estado de Jalisco, y no hay tiempo que perder. El llamado está aquí, la necesidad está aquí, y la necesidad es generar más empleos de alto valor. Pues a través de las pymes y de todo eso, esta vinculación es la única forma de hacerlo. Pues hagamos lo posible. Muchas gracias, Javier. Sergio. Bueno, yo retomando lo que dice Javier, nosotros traemos, vamos a decir, ciertas iniciativas que creo que son muy importantes para las pymes, ¿no? Por ejemplo, ¿y por qué tenemos que colaborar con la academia? ¿Por qué tenemos que colaborar con la iniciativa privada? ¿Por qué tenemos que colaborar con los diferentes actores, ¿no? Te voy a dar algunos ejemplos. Nosotros creamos algo que se llama consorcios industriales, que son un grupo de pymes en las cuales lo que buscamos es que tengan una mejor oferta, mejores prácticas, y estos consorcios puedan ofertar sus productos al exterior. Pero estas pymes no pueden consorciarse de manera solitaria. Necesitamos el apoyo, en este caso, de expertos, de universidades e inclusive de empresas, como el caso de Philip Morris, que estén dispuestas a comprarles a estas empresas, ¿no? Entonces yo creo que los proyectos, como se ven ahora, no son proyectos, vamos a decir, solitarios. Son proyectos totalmente vinculantes, y mientras más jugadores tengamos, creo que eso nos puede hacer mucho más fuerte. Otro aspecto muy importante que se da aquí en Jalisco, y estamos hablando de emprendimiento, es los spin-offs. Muchas empresas que se han creado aquí, pymes, vienen por alguna idea que tienen alguien que trabajó en una empresa grande, y se vuelve un spin-off, y al final de cuentas se vuelve un proveedor inclusive de esta empresa grande. Entonces, ¿qué vemos? Que este emprendedor, vamos a decir, aprendió de la empresa madre, pues muy buenas prácticas. Entonces esas buenas prácticas las transmite cuando él tiene su propia empresa, y entonces sí sabe que tiene que colaborar con universidades, sí sabe que tiene que colaborar con consultores, o sea, empiezas a crear una cultura nueva de pymes, y yo creo que este es uno de los puntos muy importantes. Las pymes están creando una nueva cultura,
Pero hay un punto que es bien, bien importante y que nosotros también lo estamos metiendo en la conciencia de las pymes, porque no es solamente crear por crear, crecer por crecer, digitalizarte por digitalizarte. Creo que hay un punto que es crucial, que es sustentabilidad. Y creo que todos tenemos que hablar de ese, o sea, ¿cómo hago una empresa pyme más sustentable? ¿Cuáles son las mejores prácticas que puede tener esta empresa para contaminar menos, para poder tener menos desperdicio, para poder tener tratamiento de basura? Entonces yo creo que el reto que tenemos, y digo, y si tú me dices, oye, pues tú como gobierno le vas a dar todo eso, pues no puedo. A lo mejor saco algunos instrumentos de apoyo para que las empresas, vamos a decir, empiecen a meterse esta conciencia de sustentabilidad, pero al final de cuentas necesito a lo que yo llamo aliados estratégicos, y creo que los que estamos aquí es lo que somos. Somos aliados estratégicos con un mismo objetivo: crear mejores pymes, desarrollarlas y hacerlas totalmente sustentables. Muchas gracias, Sergio. Catalina, cuéntanos. Mira, para mí la clave de esta interacción entre estos 4 sectores consiste en un concepto general, que es aprender más rápido. La academia tiene aprendizajes que nosotros como compañía necesitamos. Lo mismo pasa con las pymes y de nosotros hacia ellos. En el caso de las organizaciones sin ánimo de lucro, las organizaciones civiles, tienen un mapeo mental de cómo ven el mundo y cómo se meten y se insertan en el tejido económico, que es completamente distinto al nuestro de empresa privada. En la medida en que logramos poner todos esos conocimientos colectivos y esos aprendizajes de todos al servicio de proyectos comunitarios, de proyectos generales, de proyectos que van más allá de un actor, pues generamos lo que para mí es un estado ideal, que es el de un estadio de simbiosis perfecta. Porque aquí somos un grupo de agentes completamente distintos, en donde el beneficio es mutuo y la prosperidad que se genera de ese beneficio mutuo nos va a impactar a todos para bien. Me parece que eso llevado desde el ejemplo de la naturaleza hasta el ejemplo empresarial y cómo se va derramando de ahí en adelante, va a generar ambientes prósperos. Y yo creo que los ambientes prósperos son en sí mismos sustentables. Entonces ahí es cuando creo que toda la conversación se vuelve un poco cíclica, porque es a partir de ese aprendizaje colectivo que estás generando esas sinergias te generan mejores aprendizajes colectivos y se te vuelve un círculo virtuoso que realmente empieza a empujar hacia adelante una comunidad, una población, un estado, un país. Y yo creo que la intención de este tipo de proyectos es justamente eso. Evidentemente lo que se ha hecho en Jalisco pues es de resaltar, porque evidentemente ha sido un ejemplo a nivel nacional. Y cuando nos vamos y decimos es que es el Silicon Valley de Estados Unidos, de México, perdón, pues claro, y tiene el potencial de ser uno incluso mejor que el de Estados Unidos. O sea, lo que quiero decir es, tenemos acá varios elementos que hacen de esto un proyecto exitoso. El conocimiento de cada uno, las ganas de ponerlo al servicio de otros, el interés de beneficiarnos mutuamente, porque también seamos claros, la única razón por las cuales estas relaciones se mantienen en el largo plazo es si todos encontramos un beneficio, y a partir de ahí seguir moviendo la rueda hacia adelante. México tiene unas cualidades en cuanto a calidad humana, disponibilidad de recursos de toda índole, que hace que aquí podamos crecer. Como lo decía al principio, tal vez en la primera pregunta, en México tenemos la planta más importante de manufactura nuestra en América Latina. ¿Es coincidencia? No. Es resultado de un círculo virtuoso en donde Jalisco nos ha demostrado que ahí podemos seguir invirtiendo. Y seguimos invirtiendo porque encontramos las características y las condiciones propicias, y a la vez cuando invertimos mejoramos esas condiciones un poquito más. Entonces creo que aquí la invitación es a seguir trabajando en estos círculos virtuosos, y me quedo con una frase que dijo Javier, y es: vamos aquí juntos a colaborar, a aprender y a crecer. Si nos llevamos esa, vamos a salir bien. Muchas gracias, Catalina. Aquí María nos comenta: considero que cuando se establecen alianzas se crean nuevas visiones, ya que se intercambian experiencias, conocimientos y surgen nuevos enfoques y nuevas visiones. Creo que es una manera muy buena de resumir un poco lo que han estado platicando. Tenemos ya algunas preguntas del público que me gustaría comenzar con ellas. Y Manuel nos pregunta: ¿cuáles creen que son los mayores aprendizajes para las pymes en la pandemia? Aquí sí, Alfredo. Mira, yo creo que la pandemia, dejen y pongo un ejemplo sencillo, pero muy aterrizado. El otro día se acerca una persona un poco, pues,
bueno, a ver, no mayor, pero alguien que podría haber tenido resistencia, una persona arriba de los 65 años se acerca conmigo y me dice, oye, Alfredo, ¿qué es PayPal? ¿No? ¿Y cómo puedo yo cobrar por PayPal? ¿No? Cosa que antes de la pandemia jamás hubiera sucedido una pregunta así. Alguien muy preocupado por entender cómo funciona el fintech y cómo hacer ciertos ejercicios. Entonces, para mí, uno de los principales aprendizajes que han existido en la pandemia fue que nos obligaron, o sí, ya existía antes de la pandemia una preocupación a nivel mundial de qué va a pasar con las pymes cuando llegue esta cuarta revolución industrial. ¿Qué va a pasar con las empresas que no están preparadas para utilizar todo lo digital? Y lo digital va por todos lados, es decir, uno ve los temas de fintech y uno puede levantar capital, ya no necesariamente puedes entrar a una plataforma muy particular en la cual puedes levantar capital para un negocio de manera distinta, puedes hacer cobranzas de manera tanto que obligaron al Banco de México a sacar el CODI famoso. Y entonces hay muchísimas cosas allá afuera que ya se veían antes y que nos obligaron a utilizarlas. Y parece que las empresas, las pymes, que evolucionaron, vieron eso, ¿no? Oye, yo antes tenía una tiendita y la gente llegaba y compraba, pero ahora la gente no puede venir. ¿Cómo le hago para poner un carrito en mi página web? ¿Cómo le hago para que ese carrito luego tener el delivery? ¿Cómo me conecto con una plataforma de delivery de última milla? Etcétera, etcétera. No es casualidad, por ejemplo, que una de las últimas unicornios, porque ahora parece que están de moda las unicornios en nuestro país, pero fue una que se llama 99 minutos, ¿no? Que lo que hacen estos señores hacen el delivery del último kilómetro y la entrega de productos. Parece que entonces nos obligaron, nos forzaron a abrazar esta era digital que ya se veía y que parecía muy distante que las pymes lo fueran a tomar. Catalina. Solo para completar, Alfredo, o sea, créeme que las empresas grandes vimos exactamente el mismo reto de digitalización. Uno pensaría que los retos que nos impuso la pandemia se ven especialmente en las pymes. Yo te quiero contar que para empezar tuvimos que ver cómo hacer para que nuestra gente tuviera conectividad desde sus casas. Estamos hablando de 1.300 y tantos empleados que tuvieron que irse a casa a ver cómo empezamos a trabajar de manera remota. Después entender cómo podíamos llegar a nuestros proveedores de manera digital y no solo eso, cómo llegar a nuestros puntos de distribución a través de e-ordering. Y te digo que ha sido una transformación enorme internamente, pero también un reto muy grande. Porque una cosa es una pyme que puede tener, no tengo ni idea cuánto será su planta en promedio de empleados o de necesidad de instalación de este tipo de herramientas digitales, pero yo aquí te estoy hablando de una operación masiva a nivel nacional y créeme que sudamos y lloramos y sufrimos cada uno de los días en donde estuvimos pasando por esa transición. Así que mi mensaje para las pymes es, esos retos que ustedes viven a escala también los vivimos nosotros. Y por eso los aprendizajes van y vienen, porque estamos en condiciones de aprender unos de otros, porque todos pasamos por exactamente lo mismo, independiente del tamaño de nuestras empresas. Y yo complementaría algo de Catalina. Las grandes empresas fueron grandes educadoras de las pymes ante la pandemia, ante la situación. Les pasaron ese know-how de cómo poder seguir trabajando con ellas de forma remota y nosotros lo pudimos ver como un proceso de aprendizaje, como bien decía Alfredo, muy rápido, pero muy eficiente, ¿no? Entonces creo que ese es un punto muy importante, cómo la empresa grande sufrió, pero cómo ese aprendizaje lo transmitió hacia abajo y que eso pues hizo que todo se acelerara de una manera mucho más rápida, ¿no? Javier, ¿te gustaría agregar algo más? Mira, la verdad es que creo que una de las principales enseñanzas a las pymes fue la necesidad de desaprender. Muchas tuvieron que desaprender lo que ya sabían y aprender cosas nuevas. Entonces creo que eso fue una gran enseñanza y bueno, creo que esto no va a parar aquí. Vienen muchas habilidades que aprender. Así es, muchísimas gracias. Y justo Juan nos pregunta, ¿qué habilidades se necesitan desarrollar en las pymes para tener los alcances que podríamos llegar a tener? Yo, si quieres, tomo esa rapidísimo. Creo que como empresarios y como emprendedores tenemos que usar dos lentes para ver el tema de las habilidades. Uno es justamente como empresarios, como dueños de empresas, y otro como
cómo implementar habilidades en nuestros equipos de trabajo, en los empleados, en la gente que colabora con nosotros. Desde el punto de vista de empresario, creo que requiere justamente el tema de desaprender todo lo que Sergio comentaba, el tema de las grandes empresas. Yo lo que vi también, además del soporte de lo que nos enseñan las grandes empresas, es que el crecimiento de las pymes también tiene que pasar por entender a las startups. Las startups tienen un ADN bien diferente y son 3 habilidades que yo veo muy claves. Una es pivotear rápidamente entre modelos de negocios. Una pyme establecida puede pivotear y tiene que desaprender tal vez su modelo de negocios para sobrevivir y para crecer. Otro componente de una startup que tienen en el ADN es buscar ayuda de expertos. Las startups están acostumbradas a buscar mentores y asesores, las pymes no. Pues creo que las pymes tienen que buscar, como el caso que nos comentaba Alfredo de esta persona que le acercó a preguntarle de PayPal, las pymes tienen que entender que tienen que buscar asesoría experta. Es difícil, pero tienen que buscarla. Y la tercera es tienen que ser muy creativos en cuanto a la búsqueda de capital. Las pymes están acostumbradas a buscar capital, o a buscar deuda, casi siempre, o factoraje, ese tipo de cosas que les va a generar deuda a largo plazo. Otro punto del ADN de las startups es justamente buscar dinero inteligente, que las pymes no están acostumbradas a hacer. Entonces, esas 3 habilidades creo que son, o esos 3 elementos, creo que tienen que ser fundamentales desde el punto de vista del emprendedor. Para los temas de los trabajadores, creo que hay una infinidad de habilidades que tienen que enseñarles. Y también me encantaría que nos buscaran ahí en wfglobal.org/LA. Tenemos programas para empresarios y para trabajadores también. Entonces, con eso cierro mi comercial y ya paro, si no me sigo aquí por horas. Gracias, Javier. Catalina, Alfredo, Sergio, ¿algo que les gustaría agregar? Catalina. Yo te diría que hay una habilidad que tal vez Javier ya mencionó por encima, pero tiene que ver con la capacidad de ser expertos. O sea, yo creo que el expertise es un valor agregado que definitivamente puede propulsar el crecimiento de una pyme. En muchas ocasiones lo que uno ve en las pymes es que parte del conocimiento es conocimiento empírico y ese conocimiento empírico es valiosísimo. Pero en el momento en que ese conocimiento empírico se acompaña de un conocimiento técnico, ¡pum! Ahí está el killer combo que va a hacer que realmente haya una explosión para bien de la pequeña empresa. Entonces yo creo que es mantener un buen equilibrio entre esos 2 elementos. Creo que la profesionalización y la formación del capital humano dentro de la pyme es un elemento clave que yo resaltaría. Más allá de la digitalización y todo lo demás, porque creo que todo lo demás también es válido, pero tal vez ese es como uno de los temas que yo creo que es central. Y yo creo que aquí hay un punto muy importante en lo que decía Catalina y Javier. Muchas pymes son segunda generación o tercera generación. Los papás empezaron el negocio, lo crecieron muy tradicional, con prácticas, vamos a decir, muy ortodoxas. Pero los hijos y los nietos, si bien ya están más preparados, tienen mayor influencia, vamos a decir, inclusive de la parte tecnológica, hacen que tengan que tener un cambio en la forma de pensar y, como bien decía Javier, de pivotear cuál es el negocio, ¿no? Si tú te pones a ver, a mí muchas de las pymes cuando le dices, oye, ¿por qué entraste al e-commerce? Es que mi hijo me ayudó, es que mi nieto me ayudó, es que él me presentó PayPal, o sea, no es tanto de ellos, sino que realmente, vamos a decir, estas pymes generacionales que están por toda la República, pues simple y sencillamente tienen que adaptarse y muchas veces estas nuevas generaciones son las que están dando este giro, ¿no? A mí me da mucho gusto empresas que de repente te dicen, es que ya tengo Instagram, ¿no? Y pues, ¿cómo lo hiciste? No, pues es que me ayudaron. Entonces yo creo que sí es un cambio de mentalidad muy interesante lo que está sucediendo y por eso creo que las pymes con esta nueva, vamos a decir, tendencia que existe y esta nueva generación, que no es la generación tradicional que empezó con muchas pymes, son las que están sobreviviendo y adaptándose de manera más rápida, ¿no? Para terminar, Alfredo, ¿algo que te gustaría añadir? Mira, yo agregaría un par de ideas adicionales de lo que se ha dicho. Está muy de moda, pero es muy cierto el tema de resiliencia para el empresario y para el emprendedor, ¿no? Y la resiliencia no es nada más que aguantar, ¿no? Es reinventarse, soportar el estrés. Las cosas no son fáciles, ¿no? El pensar
que las cosas son fáciles, pues para nada. Entonces, en habilidades que hay que tener, el empresario pues tiene que siempre tener esa visión, ese agarre para seguir adelante y para avanzar y para sacar adelante a su empresa y a su familia, ¿no? Y esa resiliencia y esa reinvención, creo que hay algunos conceptos muy particulares de la época, ¿no? Yo todavía recuerdo cuando salí de la universidad, llegué a un negocio familiar y mi papá, no, ¿tú qué sabes? Estás joven, ¿no? O sea, y hoy por hoy parece que hay unos cambios de paradigma en la cual al revés, ¿no? El más grande sabe que el joven también tiene ciertas cuestiones que puede sumar y puede trabajar. Entonces también, hablando de habilidades, aprovechando la pregunta, pues se necesita una apertura, ¿no? Una apertura para entender que uno como dueño de una empresa no tiene todas las respuestas y que necesita de generaciones jóvenes y de consejo, ¿no? Y de búsqueda de oportunidades distinta a lo que siempre va a pasar. Y la pandemia nos enseñó eso, que las cosas cambian y no nada más cambia un poquito, de repente puede cambiar mucho y nosotros tenemos que adaptarnos a esos grandes cambios. Buenísimo, pues la verdad es que sin duda alguna creo que es una conversación muy rica, ¿no? Hablando del tema de las alianzas, el entender las diferentes perspectivas, el ver esta apertura, ¿no? Por ejemplo, Catalina, que nos diga, oye, yo también pasé por eso en una empresa grande. Sergio, oye, pues nosotros llevamos 1 año y meses buscando, bueno, llevan mucho tiempo más, obviamente, buscando apoyar a las pymes, pero en esta coyuntura especialmente, ¿no? Ver a Fundación Wadhwani también, que están trabajando activamente por las pymes y por los empleos. Y bueno, Alfredo, desde la universidad, el trabajo que se está haciendo desde la academia, no solo en un plano de investigación, ¿no? Porque muchas veces también se piensa que la academia solo investiga y no, también hay muchos trabajos de aplicación. Entonces, les quiero agradecer de verdad por su tiempo, por compartir con nosotros sus conocimientos, sus perspectivas. Creo que programas como Acelerando Jalisco son un mecanismo muy eficiente en el que vemos todo lo que hemos platicado en este panel plasmado. El decir, oye, mis ventajas competitivas las pongo al servicio de algo más grande que solamente mi industria, algo más grande que solamente mi expertise, sino que lo estoy poniendo al servicio de la sociedad. Porque al final, sí, a pesar de que hay muchas cosas que tenemos diferentes entre los actores que estamos aquí, algo que nos une es buscar trabajar por una sociedad sostenible, por un México más justo, por un México mejor, ¿no? O por una región mejor. Aprovecho para que todos los que están aquí conectados les haremos llegar la información del programa Acelerando Jalisco por si les interesa participar. Y para dar unas palabras de cierre, le vuelvo a ceder la palabra a la doctora Laura Iturbide. Pues muchas gracias, Ana Paula, y muchas gracias a los participantes. En realidad, nosotros desde Acelera, desde el Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac, nos unimos con mucho ahínco a este esfuerzo de reactivación económica ahora en el estado de Jalisco. La verdad es que la universidad tiene muchos objetivos, muchos desafíos que cumplir, y la transmisión de conocimientos y su práctica en la vida real es una de las vertientes básicas de la responsabilidad social universitaria. Nosotros trabajamos con el conocimiento, alentamos a investigadores y mal negocio sería que esas investigaciones quedaran arrumbadas en un cajón o formaran parte de una lista, ¿no?, de artículos publicados sin que tuvieran un eco en nuestra sociedad. Y de ahí este outreach que dijo Alfredo y que mencionó, debe de haber estos brazos articuladores que nos conecten con el sector productivo, con el sector de las organizaciones de la sociedad civil y que juntos formemos una red muy potente para motivar a emprendedores y a empresarios. Yo le digo a mis alumnos y les repito hasta el cansancio, cuando ustedes vean un empresario, pónganse de pie. ¿Por qué? Porque es un ente súper transformador de la sociedad. La aceleradora de negocios empezó bajo la tutela de un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo con un modelo de aceleración basado en la responsabilidad social empresarial. Como todo en la vida evoluciona y hoy con Wadhwani encontramos esa solidez técnica de consultoría, de aplicación a los negocios y ese fine tuning que en las universidades buscamos
de los consultores y de los que están de frente diario a la vida real. Y esto enriquece, pero nunca hemos abandonado nuestra misión de que un negocio debe de ser socialmente responsable, debe de ser incluyente, debe de respetar a la naturaleza. Creo que con la pandemia esto es más que evidente. Y en la medida en que se haga un ciudadano corporativo responsable, pues en ese sentido vamos ganando todos y va ganando la empresa, porque al principio pudiera ser una especie de ventaja competitiva, pero al final es su pase para la sostenibilidad. Y aquí pues agradezco mucho a la empresa grande también que se preocupe por ser un buen ciudadano corporativo. Ya lo decía Catalina, las empresas grandes tienen el know-how y el know-who y definitivamente hacen un papel fundamental en los ecosistemas en donde los interactúan. Entonces, muchas felicidades por incorporarse con tanto ahínco en el lugar donde tienen su planta más importante de América Latina. Y también con Sergio felicitarlo en el sentido de que sabemos que la inversión es el motor del desarrollo económico y que la recuperación pasa por la generación de empleos, la productividad y la competitividad. Aquí no hay atajos, aquí no hay caminos cortos, aquí no hay suertes de lotería. Es la disciplina, el trabajo diario y mucho más si estamos acompañados por universidades, por ONGs, por empresa grande, por el gobierno que apuestan por la reactivación económica. Este es un día de celebración y felicito a todos. No me resta más que darles las gracias y desearles a los que ya están en el programa la mejor de las suertes, decirles que estamos aquí atentos en la Universidad de Anáhuac a cualquier pregunta, cualquier apoyo que necesiten y a los que no lo han hecho, pues invitarlos a sumar. Javier decía, los emprendedores piden mucho apoyo y mucha mentoría. También las pymes lo deberían de hacer para incrustarse en nuestra nueva realidad, donde con la pandemia exploraron y hoy tienen que transformarse. Muchas gracias y un buen día. Muchas gracias, doctora, Alfredo, Sergio, Catalina. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. También muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Y como dice la doctora, para adelante y a buscar cómo reconstruir y cómo sacar adelante lo que está en la trinchera de cada uno. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Ana Hasta Paula. luego. Gracias. Bien, hasta luego.